quedamos. Si tienen dudas, van interrumpiéndome y preguntando. Lo mismo si quieren comentar algo. Ya, yo les voy a dar el espacio para que puedan ir comentando. Entonces, ya hemos hablado bastante de este escolar y de estas características, ¿no es cierto?, que tiene. Vimos un poquito cuál era, por qué era importante estudiar al escolar y por qué era importante esta edad dentro del ciclo vital. Y vimos también que corresponde que el escolar lo vamos a ubicar, ¿no es cierto?, entre los 6 y los 11 años de edad, que es una edad donde el juego es importante, donde según Piaget, del punto de vista de la cognición, el escolar está en una etapa que se conoce como el de las operaciones concretas. Y también vamos a ver que del punto de vista psicosocial, Erikson lo ubica en una etapa de la laboriosidad versus la inferioridad. ¿Ya? Y esa etapa psicosocial es bien importante considerarla porque eso también nos va a dar cuenta cómo este niño se va a desarrollar. ¿En qué sentido? En el sentido de los refuerzos. Si el niño no tiene figuras que lo refuercen de manera positiva y que por el contrario de manera permanente le estén diciendo que es tonto, que no sabe, que es flojo, entonces vamos a llevar al niño a desarrollar una personalidad dentro de lo que Erikson señala como inferioridad. ¿Ya? Un niño con baja autoestima, con bajo reconocimiento de sí mismo, versus aquel niño que es estimulado positivamente, motivado, ¿verdad?, y celebrado en sus logros. De ahí que sea tan importante. Tenemos también respecto de la moral de los escolares, donde Kohlberg señala de que el niño a esta edad la moral funciona en cuanto a la recompensa y el castigo. Hago tal o cual cosa dependiendo si voy a ser castigado o recompensado. Si el niño sabe que no hacer las tareas va a tener un castigo en la casa, que lo van a dejar sin ver televisión, sin salir a jugar con los amigos, etc., claramente el niño va a evitar hacerlo. ¿Ya? Ahora, si el niño hace las tareas y es recompensado de manera positiva, ¿no es cierto?, va a tender a hacerlo a repetir de manera frecuente la acción. En eso estábamos viendo, ¿verdad? Y ahora llegamos a el rol de la enfermera con respecto al escolar. Hay varios ámbitos dentro de lo que la enfermera va a trabajar con estos niños, y ahí tenemos en relación a los hábitos saludables, ya mantener hábitos adecuados como un orden básico en los horarios de las comidas, en los horarios del sueño y en los hábitos de higiene. El sueño, en general para todos los seres humanos, es un aspecto súper importante de considerar, pero también de manera especial en los niños en la etapa escolar, ¿ya? La falta de sueño en los niños provoca que lleguen al colegio adormilados, muchas veces que bajen el rendimiento, o que sufran de algún tipo de cefaleas, ¿verdad?, relacionadas con la falta de sueño. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los hábitos de higiene. En el aspecto recreacional es importante fomentar en los niños y reforzar las prácticas deportivas, tanto en niños como en niñas. Hace años atrás, los niños y las niñas hacían mucho más deporte y tenían mucha más libre. Hoy día la tecnología, los juegos, la televisión, el celular ha ido desplazando esa actividad física y esos juegos que antiguamente se desarrollaban, haciendo que el niño
aumentando el sedentarismo y con ello, ¿verdad?, todo lo que va relacionado con el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad. Otro rol importante de la enfermera es en cuanto a la prevención de los accidentes. El escolar debe adquirir conciencia respecto a dónde están los riesgos de accidente. En general, los niños en la edad escolar, como tienen un mayor desarrollo muscular y la motricidad, tanto fina como gruesa, mejora, y además están con esta avidez de aprender, de incorporar nuevos conocimientos, el niño es bastante osado para hacer cosas, ¿ya? Subir escaleras, subir paredes, desplazarse, todo lo que tiene que ver con andar en bicicleta, en los patines, todas situaciones, ¿verdad?, que lo ponen en riesgo de accidentarse. Después vamos a ver en los adolescentes que también por características de personalidad o del desarrollo en que se encuentra, es una edad donde sienten o creen que nada les va a pasar a ellos. Entonces, el joven se caracteriza por eso, de someterse, de participar de juegos de mayor riesgo, esto de tirarse a lo mejor, andar en altura, paracaídas, juegos de agua, etc. Otro aspecto importante que compete al rol de la enfermera es la educación sexual, donde es importante, ¿verdad?, que el niño esté informado y preparado para los cambios puberales que le van a suceder. Ningún niño debería llegar a la etapa del desarrollo puberal sin tener información. Y la información debe ser de primera fuente, de una fuente de personas que para el niño sean figuras protectoras y figuras de confianza. Lo peor que puede pasarle a un niño es tener que recibir información de sus compañeros, de sus pares, que muchas veces no es la más correcta, o a veces de adultos que no están ni ahí con la protección de este niño, ¿verdad? Y le pueden dar información que no es correcta. Lo primero entonces que vamos a comenzar a revisar cuando vamos a hacer un control de un niño, como en todo encuentro con cualquier paciente de la edad que sea, ¿verdad?, es lo que conocemos como la anamnesis. ¿Y qué es la anamnesis? ¿Alguno me puede decir qué es la anamnesis? Entrevista. Es una entrevista. ¿Y para qué se hace esta entrevista? Para ver los antecedentes del paciente. Muy bien, para conocer, ¿verdad? La anamnesis es un proceso entonces de recogida de los datos. Y estos datos los podemos recoger a través de una alternativa que es la entrevista. ¿De qué otra manera podemos nosotros obtener datos de este paciente? Examen físico. Examen físico. Exámenes complementarios. Exámenes. Con la familia. La familia. Historia clínica. ¿Cómo? Pues la historia clínica. La historia clínica. Muy bien. Perfecto. Todas esas fuentes, ¿no es cierto?, son las que nos van a aportar información para poder conocer a este paciente. Entonces, cuando estamos con los niños, con los escolares, generalmente vamos a estar también con el adulto, que la mayoría de las veces es la mamá, pero puede ser también cualquier otro adulto que acompañe al niño, puede ser el papá, un hermano mayor, abuelos, a veces hasta un vecino. Ya es cuando se trata de, bueno, no solamente de niños, la verdad, es recomendable, dice, partir con preguntas abiertas que permitan a la familia expresar sus preocupaciones y dudas. ¿Cómo está? ¿Ha habido algún problema? Ya, entonces esas preguntas le permiten al otro poder explayarse un poco más. Porque la pregunta cerrada, la respuesta siempre va a ser sí, no, a veces. ¿Ya? Entonces no nos va a entregar mucha información.
En la entrevista es importante entonces utilizar preguntas abiertas que le permitan al otro expresarse. Luego de esta entrevista con el niño y con la familia o con el adulto responsable, vamos a revisar los aspectos más importantes del crecimiento y desarrollo, como es la alimentación, el rendimiento escolar, las actividades recreativas que tiene este niño, cuál es la relación que tiene con los pares, con sus compañeros de colegio, con sus hermanos si los tiene, ya hábitos de sueño e higiene personal y cómo están las relaciones familiares. En forma sistemática también es importante preguntar sobre la presencia de accidentes y las circunstancias de los mismos, ¿no es cierto?, en busca de patrones de conducta susceptibles de corregir. Hay niños que son más, tienen por personalidad, ¿no es cierto?, tienen mayor riesgo de accidente o sufren de manera frecuente más accidentes, y eso es lo que hay que estar alerta. Niños a veces con hiperactividad, por supuesto que son más susceptibles de accidentarse. También debemos preguntar por el cumplimiento del calendario de vacunas. Más adelante nosotros vamos a revisar el calendario de vacunas y en particular cuáles son las vacunas del escolar, pero aquí es importante conocer si el niño ha sido vacunado antes. En la etapa del lactante y del preescolar es donde se concentran la mayoría de las vacunas. Después estas ya se comienzan a distanciar. Acá tenemos el examen físico. Entonces el examen físico, dice, comienza desde que el niño ingresa a la consulta, porque es importante observar la conducta del niño, cómo el niño interactúa con los padres y cómo reaccionan frente a las preguntas y temas planteados durante la historia. Es importante en el examen físico general, ¿verdad?, mirar al niño desde el momento que entra para poder observar también cuál es el estado de conciencia en que viene ese niño, ¿ya? Cómo se ve en su aspecto general. Se ve un niño alegre, es un niño que viene triste, callado, viene enojado, viene a gusto. El niño, tenemos que observar cómo camina. El niño camina sin dificultad, cojea de una pierna, etc. El examen físico, como con cualquier paciente, debemos realizarlo en un ambiente tranquilo, calefaccionado y privado. Esto del calefaccionado, ¿verdad?, lo consideran todas las bibliografías, porque si estamos en el sur y estamos en invierno, claramente no le podemos sacar la ropa a un niño, ¿no es cierto?, si no temperamos primero el box donde estamos trabajando. Acá en Arica, en invierno, bastará a lo mejor con cerrar la ventana y ir desabrigando a los niños, especialmente por parte, ¿no es cierto?, para que no se enfríen. Es importante explicarle al niño en qué consistirá el examen y las molestias que puede tener en forma anticipada. Y en niños mayores, o sea, ya los mayores de 6 años que se dan perfecta cuenta de lo que está pasando, se debe solicitar también el consentimiento correspondiente para hacerse el examen físico, sobre todo si vamos a retirar prendas de vestir del niño. No es que nosotros tomemos al niño, lo sentemos en la camilla y le empecemos a sacar el chaleco, los zapatos, los pantalones, como que el niño no estuviera presente. En todo momento debemos considerar al niño como persona y debemos dirigirnos a él para hacer el examen físico. Las consultas se las podemos hacer a él. Si él no tiene una respuesta, se la podemos hacer al adulto que venga, pero no que lo acompañe. Pero no podemos pasar por encima de este niño como que no existe, como que un objeto que estamos mirando, evaluando, sin que él pueda participar. Como usted bien sabe, dígame. ¿Y qué pasa si el niño no quiere que le hagamos el examen o que le quitemos alguna prenda? Bueno, en ese caso hay que tratar de conversar con el niño y explicarle por qué es importante que se saque la ropa. Ahora, nunca debemos dejar a un niño ya en la etapa del escolar totalmente desnudo. Entonces, eso es importante decirle a los niños también. Si los niños han tenido experiencias previas donde han llegado y le han sacado toda la ropa y lo han dejado desnudo, es probable que ese niño no quiera ser examinado.
Ahora, si el niño insiste en que no quiere sacarse la ropa, hay que tratar de verlo con el adulto responsable que lo acompaña, ¿no es cierto? Y si ya es una situación que causa como pánico en el niño o terror, habría que dejarlo hasta ahí, investigar qué pasa, ¿ya? A veces también situaciones como esas se pueden asociar a intentos de abuso o de alguna situación que el niño vivió y que le produjo miedo, ¿ya? En general no debiera existir problema, pero nos podemos encontrar con algunos problemas. Y ahí hay que manejarlo con el niño y con los adultos que lo acompañan. Ya, profe, ¿Ya? gracias. El examen, entonces, como ustedes saben, es céfalo-caudal. Eso significa que el examen lo partimos realizando por la cabeza y terminamos en los pies. Y así vamos avanzando, ¿verdad?, a través del cuerpo. La cabeza, la cara, los ojos, ¿ya? Y, bueno, en la cabeza siempre vamos a mirar las mismas cosas, la conformación de la cabeza, si tiene, en cuanto a higiene, ¿verdad?, este niño, hay que ver la presencia de piojos, porque son muy, muy frecuentes en esta edad. Entonces hay que buscar presencia de dermatitis, de lesiones, ¿ya? Y así vamos a ir viendo más adelante cada uno de los aspectos del examen físico. En la cabeza. El cerebro a esta edad ya ha completado su crecimiento. Ya en la etapa del escolar, entonces, el cerebro ya está completo. La multiplicación celular ha cesado, entrando en la fase de hipertrofia. Eso quiere decir que ahora ya las células están y lo que hacen es crecer las células. Y una etapa de desaceleración en el crecimiento constante. El perímetro craneano, dice, aumenta 0,5 centímetros anuales. Y el perímetro craneano ya de un adulto lo vamos a alcanzar, al que es alrededor de 53 a 54 centímetros, a los 12 años. Esto del perímetro craneano también es re importante tener presente que va a depender mucho de las características de la herencia que puede tener ese niño. Porque si el niño viene de familias que son cabezones, ¿verdad?, no podemos, tenemos que considerarlo cuando medimos el perímetro craneano. Lo más que sea cabezón no es tanto el problema es cuando tienen la cabeza chica, más chica de lo que dicen las curvas, porque para esto hay curvas de crecimiento del perímetro craneano. Ahora, una disminución del perímetro craneano hay que... uno tiene que pesquisarlo, no a la edad del escolar, ¿ya? Esa es una situación que se debe pesquisar en la etapa del lactante y del preescolar y ver si tiene alguna resolución. Pero no podemos llegar a un niño, un escolar, que tenga la cabeza chica y que nadie lo estudió y nadie se preocupó de eso. Ya, entonces, el perímetro, dice, a los 5 años ya habrá alcanzado casi el 90% del tamaño del adulto. Y se van a diferenciar las facciones de la cara y en particular a los niños les crece la mandíbula, aumentando el espacio para la erupción dentaria. Imagínense, los niños están con su dentición decidua, ¿verdad?, o de leche, y después tienen que pasar a la dentición permanente, que son 32 piezas. Por lo tanto, se necesita un mayor desarrollo mandibular. El aparato digestivo. Dice, la variación en este sistema se produce en la dentadura, que de temporal pasa a definitiva, llegando a establecerse 32 piezas dentarias. Entre las piezas permanentes, la de mayor importancia es el molar de los 6 años. Esto lo vamos a ver también un poquito más en detalle cuando veamos la evaluación de la salud bucal en los laboratorios. Vamos a ver más detalle lo que es la dentición. Este primer molar de los 6 años erupciona por detrás del segundo molar temporal. Por esa razón, no siempre los padres se dan cuenta de que esta pieza erupcionó, no le dan los cuidados que tiene y generalmente se caria, ¿ya? Sufre de caries y ese ya
es un mal augurio para la salud dental de ese niño. Este molar de los 6 años tiene un papel fundamental, ya que es la base sobre la cual descansará el desarrollo y la articulación de los dientes, por lo que se le denomina también como la llave clave de la oclusión. La oclusión, ¿no es cierto?, quiere decir la mordida que ese niño va a tener. Ahí tenemos el esquema de erupción dentaria permanente, que esto también va a tener una variación de acuerdo a la genética de los niños, ¿ya? Hay niños que empiezan la muda de los dientes antes de cumplir los 6 años. Hay otros que comienzan a mudar los dientes cuando están en segundo básico, 7, incluso algunos 8 años. ¿Ya? Y ahí tenemos que el último en aparecer es el tercer molar, o conocida como muela del juicio, que generalmente es la que produce mayores problemas y sale en una edad ya bien avanzada, entre los 17 y los 21 años. En cuanto al aspecto nutricional, es una etapa de velocidad de crecimiento desacelerada, por lo que el escolar es un grupo de bajo riesgo nutricional. Sin embargo, de bajo riesgo nutricional en términos de que el niño se pueda desnutrir, porque tenemos el otro problema. Los niños, como es un periodo de desaceleración del crecimiento, los niños comen más, gastan menos, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo que tienen es hacia el sobrepeso y la obesidad. Y de ahí que vemos generalmente en primero básico o segundo básico, donde se ha disparado lo que es la obesidad infantil. La capacidad gástrica del escolar le permite consumir suficiente volumen de dieta para cubrir sin problema sus requerimientos. Los hábitos de este niño, los hábitos nutricionales ya están formados e integrados a la dieta familiar. De ahí que sea tan importante la intervención en lo que es la dieta alimentaria en la edad del preescolar, cuando se están instalando los hábitos alimenticios, pero en especial el trabajo no es con el preescolar o el escolar, el trabajo acá es con la familia. Porque si la familia tiene un mal hábito de alimentación, si no tienen hábitos en cuanto a horario de alimentación, a respetar las comidas, ¿no es cierto?, desayuno, almuerzo, 11, comida, algunos, otros toman 11, un té y después cenan, eso es variable de acuerdo a la familia. El niño, ese es el modelo que sigue. Ese es el modelo que en definitiva copia. Si las mamás o los papás almuerzan a las 3 de la tarde y el niño también almuerza a las 3 de la tarde. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la importancia de establecer horarios, sobre todo con las comidas. Pero el niño, como les digo, a esta edad ya come o debería estar comiendo lo que come la familia. O sea, no se justifica estarle haciendo comidas aparte. En cuanto al tejido adiposo, dice, este tejido tiene un crecimiento casi nulo hasta los 9 años y de ahí comienza una fase rápida que culmina años previos a la adolescencia, provocando una obesidad transitoria. Estos son los años, de los 9 años hasta los 11, 12 años, hay que tener mucho cuidado con el peso, especialmente en las niñas. Porque una vez que llega, que inician el desarrollo puberal y les llega su primera menstruación, hay un aumento de peso significativo por la acción hormonal. Entonces, si a una niña la pubertad la encuentra, ¿no es cierto?, sobrepeso, esa niña va a seguir subiendo de peso. Y ahí es donde tenemos más adelante, que lo vamos a ver con los adolescentes, ¿no es cierto?, las niñas gorditas, les crecen sus mamas, la grasa se empieza hay una redistribución de la grasa, donde esta se empieza a ubicar alrededor de las caderas, en los glúteos, en los muslos, en las piernas, ya generando muchas veces lo que es el bullying, y trayendo como consecuencia, ¿no es cierto?, graves trastornos alimentarios, especialmente en las niñas, que son quienes más lo sufren.
El sistema osteoneuromuscular. La mayor parte del crecimiento de esta edad se desarrolla en los huesos, ¿ya? Que es un indicador de madurez que se usa como la mejor representación de la edad fisiológica. Yo creo que ustedes han escuchado, ¿verdad?, que cuando se están haciendo evaluaciones de la talla, o sea, evaluaciones del crecimiento, por qué el niño se está quedando chico, por qué no crece, lo que se hace es tomar radiografías de la mano para ver, ¿no es cierto?, si esos huesos ya terminaron su desarrollo o todavía están en fase de osteogénesis, ¿verdad?, de producción de hueso, de célula, y tiene tiempo para crecer. Si esos huesos ya finalizaron su crecimiento, ya no hay más posibilidades de crecimiento tampoco. Entonces, en esta etapa está finalizando la osteogénesis en la epífisis de los huesos largos y cortos. La fase final del crecimiento comienza con la pubertad, en donde se produce la fusión de las epífisis y las diáfisis. Y a eso me refiero, era lo que yo me refería, ¿verdad?, cuando les decía que terminaba el crecimiento del hueso y ya se produce esta fusión de epífisis y diáfisis, ¿verdad? Las epífisis son los extremos de los huesos y la diáfisis es el cuerpo del hueso. Cuando estos ya se unen y se fusionan, ya no hay por dónde más crecer. Las extremidades tienden a crecer con mayor rapidez que el tronco, esto especialmente cuando los niños se comienzan a acercar a la adolescencia, donde se ven bastante desproporcionados, ¿ya? Y esto se da, esto lo ve con mayor claridad en los hombres. Esto de que como que le sobran los brazos, se ven más torpes, se tropiezan, y uno los mira y se ven asimétricos, ¿ya? A los 6 años, dice acá, la curvatura torácica se empieza a desarrollar, desapareciendo la lordosis tan típica del preescolar. Este preescolar que es como con la guatita hacia adelante, ¿verdad?, como guatoncitos. Eso es la lordosis. Y esta también comienza a desaparecer. Sin embargo, la postura del adulto se alcanza en la adolescencia, y de ahí que sea tan importante dentro del control de salud del escolar lo que tiene que ver con la evaluación de la columna y la evaluación de las extremidades inferiores, que lo vamos a ver en detalle en los laboratorios. El desarrollo motor grueso se refleja en el primer periodo por la actividad constante y una energía interminable, que lo vemos en los escolares, especialmente de 6, 7 años, ¿verdad? Que uno los ve corriendo, acalorados, transpirando, y quieren seguir jugando. Después va mejorando la habilidad muscular, el equilibrio y abordando actividades físicas con más cautela. La coordinación al inicio de la edad del escolar es adecuada para golpes gruesos y trazos grandes, y va mejorando hasta lograr la escritura con trazos más finos, llegando a la letra cursiva. Ustedes ven en los preescolares, ya al término del preescolar, al término de la edad del preescolar, iniciando el escolar, las letras que hacen los niños. Oye, nos va contigo. Ya, nos va contigo por lo que hicieron. Muy mal. Son letras grandes, ya, que ocupan todo el cuaderno, y de a poco eso va cambiando. Ahí en la foto de arriba tenemos el examen que se hace, que es el test de Adams, que es el que vamos a aprender nosotros a realizar para evaluar cómo está la columna de los niños. Sistema respiratorio, este quedó fisiológicamente apto a los 5 años. La respiración hasta los 7 años es abdominotorácica y luego se hace torácica, ¿verdad? Y a partir de esta edad se va haciendo, cada vez más torácica, con una frecuencia promedio de 17 a 22 respiraciones por minuto. En cuanto al sistema cardiovascular, la frecuencia cardíaca entre los 6 y los 10 años es de 95 pulsaciones por minuto, y entre los 10 a 14 años baja a 85 por minuto. ¿Ya?
La presión sistólica es de 75 a 120 y la diastólica entre los 40 y los 75 milímetros de mercurio. Esto también lo vamos a ver, sobre todo lo que es presión arterial, en un laboratorio, porque existen tablas para poder evaluar y decir si un niño está con la presión adecuada o está con la presión alterada. El sistema urinario, el control de esfínter, quedó logrado en la etapa previa. ¿Alguien tiene activado su micrófono? Ya, entonces el niño en la etapa del preescolar ya tiene que haber resuelto el control de esfínter anal y el control vesical. Pero pueden comenzar a ocurrir accidentes en la etapa del escolar, sobre todo en el escolar pequeño de 6 años, por los cambios a los que el niño está sometido, sobre todo por el ingreso a la básica, ¿verdad?, a un nivel de exigencia que es mayor que el que tenía previamente en el jardín, o también puede estar asociado a conflictos o situaciones de tipo afectivo, emocional con la familia. Entonces hay que estar atentos, hacer la pregunta, ¿el niño controló esfínter y después comenzó a hacerse pipí, especialmente en la noche, o el niño nunca controló esfínter? Porque esas son situaciones distintas. Si el niño controló y después comienzan a ocurrir estos accidentes, es porque hay alguna situación que la está mediando, ¿ya? Ese niño que no ha controlado nunca, igual también hay que estudiarlo y para eso hay que derivarlo al neurólogo. A los 9 años, dice, un 2% puede persistir con una enuresis, que es orinarse en la noche, y esos niños deben ser estudiados. La diuresis entre los 5 y los 8 años es de 700 a 1000 cc a un litro, y después entre los 8 y los 14 es de 700 a 1500 cc. Por supuesto que la diuresis también va a depender de la ingesta de agua que la persona tenga. O sea, si tomo más agua, orinaré más. Si tomo menos, ¿no es cierto?, tendré menos diuresis y orina más concentrada. Pero este es un valor promedio, ¿verdad?, para tenerlo presente, por si la madre refiere que el niño orina 2 litros de agua, entonces hay que investigar cuánto está tomando de agua, y si está tomando tanta agua, hay que descartar que tenga algún problema orgánico. El peso y la talla. Es importante, ¿no es cierto?, recordar que los antecedentes genéticos, al igual que la nutrición y el ejercicio, pueden afectar el crecimiento de un niño en lo que respecta a la talla. Vamos a tener una talla promedio mirando la talla de los padres. Si tenemos papás pequeños, chiquititos, mal pudiéramos esperar tener una persona muy alta. Entonces, es importante considerar el dato de talla de los padres. La talla incrementa, dice, entre 5 a 6 centímetros anuales antes de la pubertad, con un rango que va de el 1,14 m, el 1,51 m en las niñas, llegando a ser más alta que los niños, siendo influenciada por cambios puberales que suceden 2 años antes que los varones. Las niñas, cuando inician la pubertad, crecen de manera acelerada y se ven mucho más altas que los niños. Yo creo que si ustedes miran para atrás o recuerdan, eso pasaba, que uno miraba a los compañeros, ¿no es cierto?, y como que se quedaron todos chicos. Después viene el estirón puberal en los niños, donde generalmente estos crecen más que las niñas y las niñas nos quedamos chicas, ¿no es cierto?, y los niños son más altos. La talla de los niños fluctúa entre el 1,16 m y el 1,49 m. El peso incrementa alrededor de 2,5 kilos anuales, ¿ya?, con rangos en niñas de 19 a 42 y en los niños de 20 a 40 kilos. Eso es lo que más o menos pesa un niño en edad escolar. El índice de masa corporal
es algo que también todo lo que es evaluación nutricional, peso, talla, perímetro, circunferencia abdominal, lo vamos a ver en el laboratorio de la próxima semana, donde vamos a aprender a hacer evaluación nutricional, ¿no es cierto?, a través del análisis de tablas para poder catalogar a los niños. Entonces, el índice de masa corporal se determina por la fórmula peso partido por la talla al cuadrado. Del punto de vista estadístico, se ha visto que es un mejor indicador del estado nutricional que el peso-talla, porque se correlaciona mejor con el grado de adiposidad del sujeto. Actualmente, el Ministerio de Salud lo acepta como parámetro para determinar el estado nutricional de los niños y adolescentes y evalúa su adecuación al compararlo con las tablas del Center Disease y del National Center Health. Ya, entonces, hoy día cuando hacemos en el escolar para hacer evaluación nutricional, lo que utilizamos es el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal, el resultado, lo llevamos a una tabla que está ya predeterminada y podemos decir si el niño está normal, está sobrepeso, está obeso. El índice de masa corporal por edad tiene la limitante que no considera el grado de desarrollo puberal, ¿ya? Y ahí hay una tabla, índice de masa corporal bajo el percentil 10 es bajo peso, entre 10 y 85 normal, entre 85 y menor de 95 riesgo de obesidad y mayor de 95 obesidad. Pero estos parámetros o estos datos no son importantes porque nosotros lo que vamos a ver es la tabla que yo les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes también. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está la edad, ¿no es cierto? Y están los percentiles. Tanto ahí hay que tener ojo acá porque hay una tabla de índice de masa corporal para los varones y otro para las mujeres. Entonces hay que fijarse muy bien al usar la tabla. ¿De a quién estamos evaluando? ¿A un niño o a una niña? Y para esto lo que requerimos es calculadora o bien el celular, ¿verdad? Pero es un dato que se saca de esa manera. ¿Qué pasa con la maduración sexual en el escolar? Las gónadas crecen hasta los 8 años con una desaceleración constante y rápida que termina con una detención del proceso. El desarrollo, la maduración sexual durante la etapa de los 8, 9, 10 años queda como en stand-by, ¿ya? Hasta el momento en que se inicia la pubertad, donde viene toda esta explosión hormonal y todos los cambios, ¿no es cierto?, todas las características sexuales secundarias que van a acompañar este proceso. La maduración sexual se inicia con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que son el vello pubiano y el desarrollo mamario en las niñas. En las niñas, el primer signo de inicio de la pubertad es la aparición del botón mamario. ¿Ya? En la mujer, este proceso se inicia entre los 10 y los 12 años y es un proceso de menor duración. En el varón se produce entre los 12 y los 14 años. Entonces estamos desfasados alrededor de 2 años con los niños. Para evaluar la maduración sexual, lo que utilizamos son los grados de Tanner, ¿ya?, que son etapas por las que atraviesa el vello pubiano, los genitales masculinos y las mamas. Los grados de Tanner y el desarrollo puberal también los vamos a ver con detención en un laboratorio. Para esto existen gráficas que yo creo que ustedes las han visto, ¿no es cierto?, del desarrollo. El grado 2 de mama es generalmente el primer signo de pubertad en la niña y es anterior a la aparición del vello pubiano. El grado 4 se produce inmediatamente después de la aceleración máxima del crecimiento de la talla, al iniciarse en consecuencia la desaceleración. Y anuncia la proximidad de la menarquia o primera menstruación.
Todo esto lo vamos a ver con detalle en el laboratorio. Dada la baja frecuencia, dice, de consulta médica a esta edad, corresponde realizar un examen físico completo, poniendo especial atención en los aspectos de mayor relevancia para la edad, los cuales se detallan a continuación. ¿Ya? Sabemos entonces que el niño en edad escolar no acude de manera frecuente a controles de salud, se enferma poco, ¿ya? Y por esa razón no va al médico. Y tampoco existe un programa como lo tienen los lactantes y los preescolares, que cada cierta edad, a medida que van cumpliendo meses, tienen controles que son obligatorios. El escolar no pasa eso. Todavía estamos en ese proceso de incorporar al niño. Entonces, cuando tenemos oportunidad de ver un escolar, ¿cuáles son los puntos que sí o sí tenemos que mirar? Son estos. La antropometría, primero que nada, ¿verdad? Medición del peso y la talla, lo cual se debe realizar con ropa interior y descalzo. Ustedes van a ver, yo de hecho estuve buscando videos para mostrarles de lo que era el examen físico, pero la verdad es que no los puse porque todos, como hacen el control de peso y talla, deja mucho que desear, o sea, no se hace con la técnica que corresponde. Entonces, los niños sí o sí se deben pesar y medir sin zapatos, ¿ya? Y con ropa liviana. Idealmente con ropa interior. Debemos hacer en este control de salud, por supuesto, control de signos vitales, dentro de los cuales la presión arterial es muy importante, porque hay harta incidencia de niños hipertensos en la edad que se diagnostican en la edad escolar. Y podemos, por supuesto, si la manejamos de manera adecuada y son diagnosticados precozmente a esta edad, podemos evitar, ¿no es cierto?, que lleguen a adultos con ya complicaciones producto de la hipertensión. Para medir la presión arterial, obviamente debemos contar con un esfingomanómetro que debe tener un manguito adecuado a la dimensión del brazo. El ancho del manguito, para que nos dé una medición de presión correcta, cubrir los 2/3 del brazo. Hoy día ya prácticamente el esfingomanómetro no se utiliza y lo que existen son mediciones de la presión a través de métodos digitales. Pero igual hay que saber poner el manguito en el brazo. Otro aspecto que vamos a considerar en el control del niño es la medición o la evaluación de la audición. Existen diversos métodos para evaluar la audición en la consulta, los que deben considerarse como pruebas de tamizaje para ir descartando. Los más útiles son la audiometría tonal y la audioscopía, ¿ya? Nosotros lo que vamos a ver, y que lo vamos a ver en el laboratorio, vamos a evaluar la audición a través del test del cuchicheo, que consiste en sentarse, ¿no es cierto?, a una distancia del niño y repetirle palabras, o sea, decirle palabras que el niño debe repetir. Si el niño las repite de manera correcta, estaría bien, ¿no es cierto? Si se equivoca, es porque tiene a lo mejor alguna dificultad, o también puede ser, como es subjetivo, que el evaluador no esté diciendo bien las palabras. Otro aspecto importante en el control del niño, del escolar, es la visión. Aquí vamos a usar el test de Snellen, ¿ya? Que es una tabla, ¿verdad?, que tiene figuras, pueden ser letras o figuras, y que nos permite evaluar la agudeza visual. Para hacer el test para evaluar la visión debemos tener una buena iluminación. Se trata de que el niño identifique con precisión símbolos, ¿ya? Con cada ojo, evaluando cada ojo por separado. Esto solo se los menciono porque esto forma parte de los laboratorios. Entonces vamos a aprender a evaluar la audición, vamos a aprender a evaluar la visión en un niño. Otro aspecto importante es la columna. ¿Ya? El niño se examina desde atrás, sin ropa, o sea, sin ropa de la cintura hacia arriba, ¿ya?
no podemos tenerlo desnudo. En posición vertical, fijándose en el eje vertical de su columna para descubrir asimetrías o desviaciones. Luego le vamos a pedir que doble el tronco, dejando caer su cabeza entre sus brazos. Ya, este es el test de Adam, pero esto lo vamos a ver con detenimiento, como les digo, ya en los laboratorios. Lo importante es que hay que revisar la columna. Debemos revisar la cavidad bucal de los niños, ya, mirando cuáles son las características de la dentición, si está mudando los dientes, si ya les tiene el molar, ¿no es cierto?, el molar de los 6 años, cómo está la alimentación, la oclusión, etc. Y los genitales, la evaluación de los genitales, cuando estamos trabajando en un colegio, no se desnuda el niño, sino que lo hacemos las evaluaciones a través de las tablas de Tanner. Le mostramos los dibujos al niño y que el niño nos indique en cómo se ubica él dentro de ese desarrollo, para no estarlo exponiendo, ¿no es cierto?, a sacarle su ropa interior, que es lo que más vergüenza les da, tanto a los niños como a las niñas. Los niños entonces son los principales protagonistas de la enfermera escolar, por lo que van a ser objeto y sujeto de atención e intervención de las enfermeras que le acompañan, ya sea sano o enfermo, en su proceso de salud desde un abordaje integral de sus necesidades a través de actividades asistenciales, preventivas y de promoción de la salud. Ahí hay una frase, ¿no es cierto?, que apareció en una revista del Colegio Diplomados de Enfermería en Madrid, que cita textual: los niños sanos aprenden mejor y las enfermeras escolares lo hacen posible. Y ahí está la tarea número 2 para ustedes, ya que teniendo, ¿no es cierto?, la clase, van a poder desarrollarla. Pueden acompañarse, pueden complementar con otra bibliografía para hacerlo lo más completo posible. Esta tarea yo se las voy a enviar al intranet, se las voy a subir, para que la tengan ahí a mano. Profe, ¿y cuándo se entrega? Próximo lunes.